Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a esta nuestra tercera clase de Mate 2. En esta la primera semana de la contingencia. El día de hoy vamos a continuar con el tema en el que nos quedamos anteriores, que eran grados y radianes, que son unidades para medir ángulos. Y vamos a continuar viendo un tema nuevo, que es el de las razones trigonométricas. Para comenzar me gustaría que hiciéramos un recordatorio de que era un radián. Entonces vamos a escribir aquí radián. Y vamos a recordar qué era. Eso es muy importante. Vamos a recordar que para nosotros visualizar el radián, lo que hacíamos era dibujar una circunferencia. Esa circunferencia nosotros trazábamos un radio. Lo voy a marcar de otro color. Vamos a marcarlo de color rojo, por ejemplo. Y esta medida del radio, habíamos dicho que le íbamos a agarrar como una especie de hilillo. Y entonces el hilo lo llevamos nosotros a extender sobre la circunferencia. De tal manera que este ángulo que se formaba era lo que nosotros llamábamos un radián. Luego dijimos, ese un radián yo lo puedo extender varias veces sobre la circunferencia. Aquí va una vez, aquí va dos veces. Y encontramos que en total ese un radián cabía 6.28 veces en la circunferencia. Vamos a escribirlo. Un radián cabe 6.28 veces en la circunferencia. Y dijimos, ese 6.28 veces no es ni más ni menos que 2pi. Entonces decíamos, la circunferencia que tiene 6.28 veces el radián, pues decimos, tiene 6.28 radianes. ¿Y de qué otra forma decíamos esto? Pues decíamos que 6.28 era 2pi. Es decir, tiene 2pi radianes. Esto pues al que nos lleva pues a que podemos entender los ángulos ya no con grados sino con radianes. El día de hoy me gustaría que viéramos algunos ángulos típicos. La vez pasada vimos cómo se harían las conversiones, pero esto también se puede ver de una manera muy visual. Fíjate, decimos, si la circunferencia tiene 2pi radianes, entonces yo puedo empezar con un ángulo bien sencillo, que es el ángulo de 360 grados. Como sabemos que esos 360 grados es lo mismo que 2pi radianes, pues lo podemos escribir. Eso es lo mismo que 2pi radianes. Entonces da lo mismo decir, tengo mi ángulo de 360 grados, a decir, tengo mi ángulo de 2pi radianes. ¿Qué otro ángulo importante tenemos? Trázalo conmigo. Te recomiendo que todo esto lo traces en tu cuaderno, acuérdate. Hay que aprender de manera activa, no de manera pasiva. Entonces, cada que lo requieras, le ponemos pausa al video. Entonces aquí lo que vamos a hacer es fijarnos en este ángulo, que sabemos que es de 180 grados. Una forma muy visual de darnos cuenta cuánto es en radianes, pues decíamos, pues si la vuelta completa tiene 2pi radianes, pues media vuelta es la mitad de 2pi, y la mitad de 2pi es pi. Estos dos ejercicios de hecho los vimos la clase anterior, porque los necesitamos. No sé si recuerdas que esto luego yo lo podía escribir como una razón para hacer mis conversiones. ¿Qué otro ángulo importante tengo? Pues tenemos el ángulo recto. En lo que hago el dibujo, me gustaría que tú recordaras de cuánto es el ángulo recto. ¿Ya lo recordaste? Esto es un ángulo recto que se indica con un cuadrito que es 90 grados. Fíjate que el ángulo recto, que te lo voy a remarcar en rojo, es la mitad del ángulo de 180. Pues la mitad de 180 son 90. Entonces en radianes pues tiene que ser la mitad de pi. Y eso se escribe como pi
entre 2. Así es como nosotros podemos decir que 90 grados es lo mismo que pi medios radianes. ¿Qué otro ángulo importante tengo? Tengo el de 45, ese es un ángulo muy típico, un ángulo muy importante. Entonces, vamos por aquí a copiar esto. Y lo vamos a hacer aquí a un ladito. Vamos a escribir por acá esta línea. Y a 45 grados, pues acuérdate que es justo la mitad del de 90, que es algo aproximadamente así. Y entonces, esto que tengo por aquí es 45 grados. ¿Qué es la mitad de pi entre 2? Fíjate que la mitad de pi entre 2, pues es pi entre 2 entre 2. Esto se hace con ley del sándwich. Ponemos un 1, extremos con extremos, 1 por pi da pi, y medios por medios, 2 por 2 da 4. Entonces, hablar de 45 grados es lo mismo que hablar de pi cuartos radianes. Si te fijas, esto es muy fácil. Otro ángulo típico muy importante, te lo voy a pintar aquí abajo, aquí en la sección de ángulos típicos, es el ángulo de 60 grados. Fíjate ese cómo lo vamos a pensar. Quiero que ahorita veas tu apunte y te des cuenta que habíamos dicho que todo este ángulo que teníamos así rojo valía pi, que era lo mismo que 180 grados. ¿Qué pasa si ese ángulo lo parto en 3? Partirlo en 3 pues es poner por acá un ángulo aproximadamente así y un ángulo aproximadamente así. Y ya quedó partido en 3 ángulos iguales. Vamos a ponerlos de color azulito. Este ángulo y este ángulo y este ángulo. Los 3 son iguales, son la misma apertura. ¿Cuánto miden en grados? Pues fácil. Cada uno de esos ángulos mide 60 grados. Porque 180 entre 3, que son 1, 2 y 3 pedazos, da 60 grados. Entonces este vale 60 grados, este vale 60 grados y este vale 60 grados. Ya que tenemos eso, lo que vamos a hacer a continuación es decir, bueno, ¿y cuánto será en radianes? Pues como todo el ángulo rojo valía pi y se partió entre 3, pues cada uno de esos ángulos de 60 grados van a ser simplemente pi dividido entre 3. ¿Por qué? Porque si todo vale pi y partí entre 3, pues este vale pi entre 3. Este de aquí en medio también vale pi entre 3 y este de aquí también vale pi entre 3. Cada uno de esos ángulos, como te los marqué, vale pi entre 3. Entonces, ese sería el ángulo de 60 grados. Y si no lo quieres ver de manera visual, siempre se puede hacer como el de ayer. Fíjate, vamos a convertir 60 grados a radianes. El día de ayer te dije, siempre tenemos que empezar por una equivalencia que yo sí conozca. ¿Qué equivalencia sí conozco? Habíamos dicho, podemos usar la de arriba o la de abajo, pero yo iba a usar la de abajo porque es más sencillo. Entonces podemos decir, aquí la tenemos, pi radianes son 180 grados, entonces decimos, pi radianes son 180 grados, y vamos a escribir la proporción. Nosotros queremos saber 60 grados, como los 180 grados los estoy escribiendo abajo, los 60 grados también los voy a escribir abajo, y arriba escribo el valor de x, que va a ser el número de radianes que quiero. Luego esto ya te es muy conocido, me está estorbando el 60 grados, que está abajo, pongo un punto y multiplico por 60 grados, lo que hago de un lado, lo hago del otro, los 60 se cancelan y me queda que x es igual a 60 grados por pi entre 180 grados. Fíjate que una cosa que no te comenté el día de ayer es que como tengo grados arriba y grados abajo, los puedo quitar. Y resulta aquí que 60 entre 180, de entrada tienen la décima. La décima de 60 vale 6. Y la décima de 180 vale 18. Y aquí nos faltó el pi, eso es el valor x.
Luego 6 y 18 tienen sexta. La sexta de 6 vale 1, que por pi da pi. Y la sexta de 18 es 3. Entonces ya encontré que 60 grados, que es lo que tengo por acá, son pi entre 3 radianes. Que es lo que vimos de una manera bien visual, mira. Aquí lo tenemos. Entonces se puede hacer siempre de las dos maneras. La forma visual, desde luego, que es muy bonita, es muy obvia y funciona muy bien. Me gustaría que hiciéramos una tablita en la que vamos a poner algunas equivalencias de algunos ángulos importantes en grados y en radianes. Para esto me gustaría que hiciéramos el siguiente dibujito. Vamos a hacer una especie de plano cartesiano para poder identificar ciertos ángulos. Y entonces este lo voy a dividir así, justo a la mitad. Y este de acá lo voy a dividir justo a la mitad. Este de acá también lo divido justo a la mitad. Y este de acá lo divido justo a la mitad. Recuerda que quiero que todo esto lo hagas en tu cuaderno. Ya que tenemos eso, decimos, bueno, a ver, todo un ángulo así, como este rojo, es 180. Como lo estoy partiendo en 4 partes iguales, entonces, a final de cuentas, lo que voy a obtener es que cada uno de estos ángulos que me están apareciendo, pues son de 180 entre 4. Y 180 entre 4 es 45. Entonces, este ángulo vale 45 grados, ¿verdad? Si yo a 45 le sumo otros 45, tengo el de 90. Si yo le sumo otros 45 aquí y ya tengo 3 de 45, eso me da el ángulo de 135 grados. Y si le vuelvo a sumar otros 45, pues tengo este completo azul, que habíamos dicho que era de 180 grados. ¿Cuántos serían radianes? Pues si todo esto, 180, era lo mismo que pi radianes, y ahora partí entre 4, entre una parte, 2, 3 y 4, entonces el ángulo de 45 es igual a, pues, pi entre 4 radianes. El ángulo de 90, que lo marcamos por acá, pero no lo escribimos, pues es la mitad de pi, que es pi entre 2. El de 135, fíjate que es lo mismo que tener sumados un ángulo de pi cuartos, que es este solito, otro ángulo de pi cuartos, este solito aquí vale pi cuartos. Pi medios es el de 90 así, pero este pedacito solito vale pi cuartos. Entonces es otro pi cuartos. Y si sumo este así solito, que es otro de pi cuartos, entre los tres, pues tengo pi cuartos más pi cuartos más pi cuartos, que es lo mismo que 3 pi cuartos. Entonces el ángulo de 135 es igual a decir, discúlpame, aquí, entonces 135 grados es lo mismo que decir 3 pi cuartos. Y luego el de 180 grados ya lo teníamos. Entonces fíjate, vamos a ir marcando nuestras equivalencias. 45 grados es pi cuartos, 90 grados es pi medios, 135 grados es 3 pi cuartos, pi es 180 grados. Luego fíjate que este ángulo que se formaría desde el inicio del eje X hasta acá, ¿verdad? Es lo mismo que a 180, que es este pedazo, sumarle otros 45, porque cada pedacito de estos es de 45. Y resulta que 180 más 45 son 225 grados. ¿Cuántos serán radianes? Una forma en la que lo puedes hacer es haciendo las conversiones como las que trabajamos el día de ayer, que son estas. Pero ahorita quiero que lo sigamos trabajando muy visual. Entonces fíjate, tienes un pi cuartos, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos, 4 pi cuartos, 5 pi cuartos, porque cada pedacito vale pi cuartos. Entonces 225 grados es lo mismo que 5 pi cuartos. Luego podemos hacer este que va de aquí hasta acá,
Este dibujo te recomiendo que lo hagas con muy tranquilo y si es necesario en varios dibujos en tu cuaderno. Entonces este ángulo que te acabo de marcar que va de aquí hasta acá es este de pi cuartos más este. Entonces 1 pi cuartos, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos, 4 pi cuartos, 5 pi cuartos, 6 pi cuartos. Entonces ese ángulo vale 6 pi cuartos. Fíjate, lo dimos antes en radianes que en grados. ¿En grados cuánto es? Pues en grados simplemente son los 180 que tengo aquí, más otros 90, que es igual a 270 grados. Si sumo otros 45 grados para obtener, vamos a ponerlo más oscuro, vamos a ponerlo con este como magentita, rosita, este ángulo hasta por acá, ¿verdad? Primero vamos a darlo en grados. En grados, pues es al ángulo de 270 que yo ya tengo, le sumo otros 45 grados. Eso nos va a dar 315 grados. ¿Que cuánto sería en radianes? Pues otra vez digo 1 pi cuartos, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos, 4 pi cuartos, 5 pi cuartos, 6 pi cuartos, 7 pi cuartos. Y lo escribimos, 7 pi cuartos. Finalmente, el ángulo completo, que te lo voy a marcar con este color, que va de aquí hasta acá. Ese ya nos lo sabemos. Sabemos que es 2pi, pero ¿será verdad si lo hago con pi cuartos? Vamos a ver. 1 pi cuartos, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos, 4 pi cuartos, 5 pi cuartos, 6 pi cuartos, 7 pi cuartos, 8 pi cuartos. Tenemos que ese ángulo vale 8 pi cuartos. Pero 8 entre 4 es igual a 2, entonces nos queda 2pi, que es lo que habíamos visto. Entonces vamos a escribir 8 pi cuartos, es lo mismo que escribir. Vamos a ponerlo simplemente 2pi, que son los 360 grados. Y estos ángulos los vamos a poner en una tabla. Estos y los que obtuve antes. ¿Cuáles fueron los que obtuve antes? Los que tenían que ver con 60 grados. Que era uno de pi tercios, otro de pi tercios y así. Entonces vamos a escribir una tabla. Y te voy a pedir que tú la hagas en tu cuaderno, por favor. Entonces, vamos a hacer mi tabla. Esta tabla es importante. No que te la aprendas, sino que la entiendas. Entonces, del lado izquierdo te voy a poner en grados y del lado derecho en radianes. Vamos a empezar con 0 grados. Pues 0 grados es un ángulo nulo, que pues tanto en grados como en radianes es 0. Entonces es 0 radianes. Luego vamos a hacer el de 45 grados, que te lo marqué por acá. 45 grados será pi cuartos. Entonces vamos a poner pi cuartos radianes. ¿Qué más? Vamos a hacer el ángulo siguiente, que es el de 90 grados. Entonces vamos a decir el de 90 grados es equivalente al ángulo de, aquí lo tenemos, pi medios, lo escribimos. Y así vamos a ir transcribiendo todos. Yo te los voy a escribir. 135 grados era 5 pi cuartos. No, me equivoqué. Era 3 pi cuartos. Fíjate, lo tenemos por acá. Luego el de 180 grados es pi. Entonces vamos a escribir 180 grados. Es lo mismo que decir pi en radianes. Luego tengo el ángulo que tengo aquí, que es de 225. Entonces ese ángulo de 225 grados es lo mismo que 5 pi cuartos. Luego tenemos el ángulo de aquí a acá, que es el de 270. Y 270 grados era lo mismo que 6 pi cuartos, ¿verdad? Que de hecho podemos simplificar. Mitad de 6 es 3, entonces me queda 3pi. Mitad de 4 es 2, entre 2. Luego, el ángulo que tenemos por acá, aquí de 315 era 7 pi cuartos. Entonces vamos a poner el de 315 grados, era lo mismo que 7 pi cuartos.
Y finalmente el de 360 grados, ya te lo sabes, vale 2pi. Entonces, esta sería mi tablita de grados a radianes. Por ahí me faltó agregarte, y vamos a agregarlo de una vez, el de 60 grados. El de 60 grados es mega importante, por eso te lo voy a incluir. Y encontramos que 60 grados, por acá, era pi tercios. Entonces vamos a escribir que 60 grados es lo mismo que decir pi tercios radianes. Y listo, ya acabé con mi tablita. Esto es bien importante, que te vayas acostumbrado a los grados en radianes, porque estos grados en radianes se van a usar más y más y más. Entonces vale la pena que desde ahorita comencemos a escribir los ángulos tanto en grados como en radianes, para que no tengamos ningún tipo de problema. Lo que sigue a continuación es una introducción que te voy a hacer a las razones trigonométricas. Entonces te voy a pedir que escribas a manera de título razones trigonométricas. Entonces, para empezar, quiero que recordemos qué era eso de las razones. Esto es un tema que nosotros ya vimos. Habíamos dicho que una razón, vamos a escribirlo con letra pequeñita. Te voy a pedir que tú lo escribas también en tu cuaderno. Recuerda que es una clase, esto es una clase. Voy a escribir una razón. ¿Qué era? Voy a pedir que lo recuerdes y yo lo voy a escribir. Es una comparación de dos cantidades que se escribe como ¿qué? Como fracción. Eso es lo primero bien importante que quiero que recuerdes. Al hablar de razones trigonométricas, un punto mega importante que quiero que tengas en mente es que vamos a trabajar con triángulos rectángulos otra vez. Entonces vamos a escribirlo. Las razones trigonométricas son válidas, o bueno, no vamos a poner son válidas, vamos a poner se estudiarán. Se estudiarán con triángulos rectángulos. Esto es importante. En realidad, esto es muy general. Va a haber un momento donde vamos a dejar de ver los triángulos, pero así es como lo vamos a comenzar a ver. Y fíjate que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ponerle nombres todavía más específicos a las partes del triángulo rectángulo. Cuando nosotros estudiamos el teorema de Pitágoras, a los lados que eran adyacentes al ángulo de 90 grados le habíamos puesto nombre. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Te recomiendo una vez más que lo hagas en tu cuaderno. Aquí tenemos mi triángulo rectángulo. Este es el ángulo de 90 grados. Y el nombre que ya te sabes que ese nunca va a cambiar es el de este lado, que era el lado que le llamábamos C y se llama hipotenusa. Pero fíjate que ahora, como estamos trabajando con ángulos, a este ángulo me gustaría llamarle el nombre que queramos. Acuérdate que cualquier letra griega funciona. Vamos a ponerle alfa. Y este ángulo de acá le vamos a poner, no sé, beta. 2 letras griegas. Y fíjate lo que vamos a hacer. Quiero que recuerdes que estos dos lados del triángulo rectángulo les llamábamos catetos, que eran los lados adyacentes al ángulo de 90. Pero vamos a ir más allá. Y fíjate, quiero que te des cuenta que este cateto es adyacente, es decir, está junto al ángulo de alfa. Y así es como le voy a llamar. Este le voy a llamar el cateto es adyacente a alfa. Y le voy a poner simplemente CA, cateto adyacente a alfa. Así es como le voy a llamar. Quiero que te des cuenta que este otro lado que tengo por acá ya no es adyacente, es opuesto. Eso ya lo hemos visto, es opuesto porque no está junto. Entonces, a este cateto de aquí, con respecto a alfa, voy a decir que es opuesto a alfa. Vamos a escribirlo. Este cateto de aquí se llama cateto
opuesto a alfa. Pero fíjate que si nosotros ahora nos fijamos en beta, cambia la cosa. Para beta, el cateto adyacente es este ángulo. Entonces aquí voy a decir, este es el cateto adyacente. ¿A quién? Pues a beta. Y este de aquí ahora ya pasa a ser el cateto opuesto a beta, porque no están juntos. Entonces este de aquí se llama el cateto opuesto a beta. Aquí le voy a poner cateto opuesto en color azul, porque es el de beta. Aquí le voy a poner CA, porque es el cateto adyacente a beta, por eso está en azul. Y acá arriba le voy a poner el cateto opuesto, pero en rojo, porque es a alfa. Entonces quiero que tengas bien clarito que cuando yo te hable de catetos opuestos o catetos adyacentes, hay que decir a qué ángulo. El cateto opuesto no siempre va a ser el mismo, depende del ángulo, depende si yo me agarré a alfa o yo me agarré a beta. Entonces eso es bien importante, es que te lo sepas. Entonces fíjate, ahorita por el momento vamos a jugar con alfa. Quiero que te fijes en alfa, vamos a estar trabajando con alfa y entonces vamos a hacer las posibles razones. Esto lo vimos cuando estudiamos triángulos semejantes. Habíamos dicho que para dos triángulos semejantes, las razones de sus lados correspondientes formaban una proporción, porque eran iguales. Entonces, fíjate, vamos a escribir algunas de las posibles razones. Hay un montón y en algún momento las escribimos. Por ejemplo, puedo hacer la razón de este lado, que fíjate, este lado entre la hipotenusa. Esta es una de las razones. Te digo que nos vamos a fijar en alfa, entonces vamos a escribir las razones posibles. Vamos a escribirlo aquí. Algunas razones posibles. Entonces, para este triángulo, una sería la del cateto opuesto de alfa, ¿verdad? Por eso lo estoy poniendo en rojo, entre la hipotenusa. Esa la voy a poner así. Le voy a poner, déjame cambiarle la letra C por la letra H de hipotenusa. En realidad solo es una letra y no importa. Vamos a poner la letra H, porque así es como se suele manejar en los libros y lo suelen manejar todos los maestros. ¿Qué otra posible razón tengo? Pues ya hice esta entre esta. Puedo hacer, por ejemplo, esta entre esta. Y esa tiene nombre también. Esa se llama, pues es cateto adyacente entre hipotenusa, ¿verdad? Porque me estoy fijando que para alfa, este es el cateto adyacente. Y esta es la hipotenusa. Y finalmente me puedo fijar en la razón del cateto opuesto con el cateto adyacente. Entonces, estas son algunas posibles razones. Y resulta que estas razones tienen nombre. La primera razón que hicimos es la razón que se llama seno. Y se escribe sen de alfa. ¿Y por qué se escribe el alfa? Eso es importante que lo pongas. Se escribe el alfa porque este cateto opuesto está haciendo referencia al cateto opuesto de alfa. Por eso es la razón por la que se escribe alfa. La segunda razón, que fue el cateto adyacente de alfa entre la hipotenusa, también recibe nombre, se llama el coseno de alfa. Finalmente, la última razón, que fue el cateto opuesto de alfa entre el cateto adyacente de alfa, se llama la tangente de alfa. Estas tres razones necesito que te las memorices. Estas son de lo más importante que hay en matemáticas. Entonces te voy a pedir que ahorita pauses el video 3 minutitos y en 3 minutitos te las memorices. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno es cateto adyacente entre hipotenusa y tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Quiero que te acuerdes que eso siempre es en referencia a un ángulo, porque el cateto adyacente va y el cateto opuesto depende del ángulo.
Entonces estas las vamos, por favor, a memorizar y no nos va a quedar de otra, pero tampoco son la gran cosa. Estoy seguro de que en un minuto las puedes memorizar. Ahora bien, fíjate que el valor de estas razones trigonométricas no va a depender del triángulo, va a depender del ángulo. Vamos a escribir esa nota importante. Vamos a escribir. Escribe conmigo. El valor de las razones trigonométricas no depende del triángulo, sino del ángulo. ¿A qué me refiero con eso? Fíjate. Vamos a hacer el siguiente dibujo. Acuérdate que esto es para triángulos rectángulos. Entonces voy a hacer aquí un triángulo rectángulo más o menos grandecito, ¿verdad? Y aquí te voy a hacer uno más pequeñito. Entonces vamos a ponerle nombre a los vértices. A este le voy a llamar A, B, C. Y a este le voy a llamar el D y el E. Y quiero que te des cuenta que el triángulo ABC es un triángulo semejante, que acuérdate que escribía con las dos viboritas, al triángulo ADE. Y acuérdate que si los triángulos eran semejantes, las razones de sus lados correspondientes eran iguales. Es decir, que si yo aquí me fijo, por ejemplo, en este ángulo alfa, ¿verdad? ¿Quién sería el seno de alfa? El seno de alfa sería el cateto opuesto entre la hipotenusa, que sería lo que mide este lado, que sería lo que mide el segmento de BAC. Acuérdate que las barras quieren decir medida y BC con una línea encima es el segmento, entre lo que mide el segmento AC, porque es cateto opuesto entre hipotenusa, por las razones que espero que ya hayas memorizado ahorita que le pusiste pausa. Pero fíjate que esa razón es la misma a la razón de los lados correspondientes. Por ejemplo, ese seno de alfa, si nos fijamos en el triángulo ADE, ¿verdad? El lado correspondiente a BC es el lado de E. Entonces también es lo mismo que decir DE entre este grande, que es la nueva hipotenusa para el triángulo grande, que es AE. Y nosotros vimos que como los triángulos son semejantes, las razones son iguales. Estas razones aquí son iguales, forman lo que llamábamos una proporción. Entonces, si te fijas, el valor del seno de alfa no puede depender del triángulo, porque hay un montón de triángulos semejantes. Por ejemplo, aquí te podría poner otro aquí así, con sus lados respectivos también podríamos calcular el seno. Las razones no dependen del triángulo, dependen del ángulo. Esa es otra de las razones importantes por las que hay que poner el ángulo. La palabra seno solita, sin ángulo, no tiene significado. Nosotros siempre tenemos que poner de qué ángulo estamos hablando. Entonces, estas son observaciones importantes que quiero que apuntes. Todo esto que he apuntado con texto es de lo más importante, por eso te lo puse. Ahorita lo que vamos a hacer a continuación es encontrar las razones trigonométricas para algunos ángulos importantes. Entonces, fíjate, te voy a pedir que entre los dos dibujemos el siguiente triángulo. Es un triángulo en el que, fíjate, aquí mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos este lado. Voy a subir 7 cuadritos hacia en esta dirección. Así. Y vamos a decir que esa medida de los 7 cuadritos, en alguna escala, vale 1. Y como mide lo mismo de aquí para acá que de aquí para acá, pues de aquí también vale 1.
nosotros podemos encontrar lo que vale esta hipotenusa, porque sabemos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que c al cuadrado, escribe en tu cuaderno, es igual a, ponle pausa, y así nos queda. ¿Y quién está jugando de c? La hipotenusa. Entonces ponemos h al cuadrado es igual, pongo entre paréntesis 1 al cuadrado más, pongo entre paréntesis 1 al cuadrado, porque estamos sustituyendo los lados por a y b. Y entonces nosotros tenemos que h al cuadrado es igual a 1 más 1, o sea, h al cuadrado vale 2. ¿Y qué se nos está olvidando? Efectivamente, quitar el cuadrado con raíz, y lo que hago de un lado lo hago del otro, y entonces h es simplemente la raíz cuadrada de 2. Esto es lo que vale mi hipotenusa. Ahora bien, quiero que pienses un momentito, fijándote en este triángulo. ¿Cuánto valdrá este ángulo? Este es el ángulo de 90, ese ya lo sabemos. Pero fíjate que si me moví 1 a la derecha, así, a partir de aquí, 1 a la derecha y 1 hacia arriba, pues fue lo mismo que me moví. Entonces, ese ángulo resulta que es de 45. Fíjate, el de 90 vendría así. Y este está justo a la mitad. Entonces, este ángulo mide 45 grados. Y fíjate que con esto nosotros podemos encontrar sus razones trigonométricas. Quiero que vayas a tu tablita de grados y radianes y vamos a ver que pi 45 grados es lo mismo que pi cuartos en radianes. Y vamos a escribir todas las razones trigonométricas para 45 grados. Vamos a escribir absolutamente todas mis razones trigonométricas. ¿Con cuál razón trigonométrica vamos a empezar? Pues con la más elemental, que fue que la razón trigonométrica seno. Entonces, ¿cuál era la razón trigonométrica seno? Vamos a escribir el seno. Quiero que recuerdes, porque ahorita ya las memorizaste, y si no, lo vas a tener que revisar en tu cuaderno, es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, el seno, ¿y de quién? Fíjate que es importante. Este seno, acuérdate que no se puede quedar vacío, tenemos que poner un ángulo. Es 45 grados. Pero yo quiero que lo hagamos con radianes, entonces vamos a decir que es el seno de pi cuartos en radianes. Y esto va a ser igual a cateto opuesto, que es 1, entre raíz de 2. 1 entre raíz de 2. Y este sería el resultado. A continuación lo que voy a hacer es un paso que se llama racionalizar, que te voy a dejar en un video complementario que te voy a dejar también para que lo veas el día de hoy. Y que de hecho te voy a recomendar que lo veas primero. Entonces racionalizar quiere decir que voy a quitar las raíces del denominador y eso se logra multiplicando por la raíz arriba y la raíz abajo. Como la multiplicación es directa, 1 por raíz de 2 nos da raíz de 2. Vamos a hacerlo. Entonces lo escribimos, nos va a quedar raíz de 2 arriba. Y abajo, como tengo raíz de 2 por raíz de 2, eso nos da, pues que es una raíz de 2 que se está multiplicando por sí misma. Entonces escribe, pues raíz de 2 al cuadrado. Nos acordamos que potencia y raíz son opuestas y nos queda raíz de 2 entre 2. Entonces vamos a decir, finalmente, que el seno de pi cuartos, que es lo mismo que 45 grados, es raíz de 2 entre 2. Esta es importantísima. Esas no nos la vamos a memorizar, pero quiero que si te des cuenta cómo lo hicimos. Trazamos un triángulo muy especial donde sus dos lados valían 1 y sus dos catetos valían 1 y su hipotenusa la encontramos que valía la raíz cuadrada de 2. Y así, si no te acuerdas, siempre puedes dibujar este triangulito. Acuérdate que sus lados valen 1 y te acuerdas que seno es cateto opuesto entre hipotenusa. 1 entre raíz de 2, que racionalizando da raíz de 2 entre 2. Vamos a encontrar el coseno. Entonces, el coseno de pi cuartos, que es lo mismo que de 45, vamos a ponerlo primero, de 45 grados, que es este mismo ángulo. Estamos en el mismo triángulo, no te me pierdas. Es lo mismo que el coseno de pi entre 4, porque habíamos visto que es lo mismo
45 grados que pi cuartos. Y resulta que es cateto adyacente entre hipotenusa, que es otra vez 1 entre raíz de 2. Entonces ponemos 1 entre raíz de 2, que tras la racionalización, que es exactamente la misma, porque el resultado, fíjate que fue 1 entre raíz de 2 en los dos, pues me va a dar simplemente el mismo resultado, raíz de 2 entre 2. Y vamos a escribirlo. El coseno de 45 grados, que es pi cuartos, es raíz de 2 entre 2. Y esto lo vamos a hacer con marcatextos. Ahí está. Y la tangente, ¿cómo la vamos a obtener? Pues nos acordamos que la tangente de 45 grados es lo mismo que la tangente de pi entre 4. Y nos fijamos que pi entre 4, su tangente de pi entre 4, pues es el cateto opuesto. Aquí está el ángulo, este es pi cuartos, o 45 es cateto opuesto entre cateto adyacente. 1 entre 1. Eso por las definiciones que vimos. Entonces, esta razón vale 1 entre 1, que vale 1. Entonces vamos a decir la tangente de 45 grados, que es lo mismo que pi cuartos, vale 1. Y la vamos a subrayar. ¿Sale? Esta es una importante, el ángulo de 45. Hay otros dos ángulos importantísimos. Los ángulos importantísimos son los ángulos de 30 y de 60 grados. Pero fíjate que eso lo vamos a hacer con un triángulo diferente. Fíjate, vamos a trazar un triángulo equilátero. Te voy a pedir que junto conmigo traces el siguiente triángulo equilátero. Vamos así. Vamos a cambiar la longitud de los lados para que realmente parezca un triángulo equilátero, ¿verdad? Quizá es un poco más corto, quizá algo por aquí así, más o menos eso sería un triángulo equilátero. Y vamos a decir que cada lado vale 2, este lado vale 2, este lado vale 2 y este lado vale 2. Como es un triángulo equilátero, los tres ángulos internos habíamos dicho que eran iguales. Como la suma de los ángulos internos es 180 y los tres son iguales, pues los tres ángulos son de 60 grados por acá, 60 grados por acá, 60 grados por acá. Ahora fíjate lo que voy a hacer. Este triángulo equilátero lo voy a partir en la mitad. Y entonces este ángulo que me quedó es la mitad del ángulo de 60 grados. Ese ángulo vale 30 grados y este ángulo vale 90 grados. Y este lado de aquí hasta acá ya no vale 2, vale la mitad, vale 1. Ese triángulo, con ese voy a obtener las razones de los ángulos que me importan. Fíjate, voy a escribir el siguiente triángulo. Este triángulo de aquí te lo voy a copiar en limpio abajo. Entonces quedaría más o menos por aquí así, ¿verdad? Por aquí así y por aquí así. Ahí está. Y vamos a comparar, entonces, este ángulo valía 60, lo copiamos. Este ángulo vale 60 grados. Este ángulo por acá vale 90, lo copiamos. Este ángulo vale 90 grados. Y este ángulo por acá, vamos a ver que era de 30 grados, lo copiamos, vale 30 grados. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Nos va a servir hacerlo más grande, porque quiero que lo hagamos también en radianes. Entonces, si te acuerdas, 60 grados en radianes era lo mismo que... voy a pedir que vayas a tu tablita. La tablita ya la hicimos y lo hicimos anteriormente. Pero resulta que es pi entre 3. El de 30 grados resulta que es la mitad que el de 60. Y pi entre 3 entre 2. Así. Pues es 1 por pi es pi y 3 por 2 es 6. Entonces, como el de 30 grados, el ángulo de 30 grados es la mitad del de 60, es pi entre 6. Y el de 90 grados, quiero que te acuerdes que era simplemente pi entre 2. ¿Esto por qué? Porque quiero que hagamos las cosas con radianes. Entonces, fíjate, vamos a fijarnos. Habíamos dicho que esta medida era 1. Porque era la mitad del 2 que tenía inicialmente. Entonces aquí le voy a poner 1. Habíamos visto que esta medida, fíjate,
es del triángulo equilátero inicial, esta vale 2. Entonces vamos a poner un 2 por acá. Y esta medida yo la desconozco, la vamos a encontrar con teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Nos dice que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. 2 la está jugando de c, lo pongo en paréntesis al cuadrado. A la está jugando de a. Y de b la está jugando 1 al cuadrado, que es el cateto que tengo por acá. Acuérdate que estos dos eran los catetos de aquí y este era la hipotenusa. Voy a hacer mis operaciones. 2 al cuadrado vale 4. A al cuadrado se queda así. Y 1 al cuadrado es 1 por 1, que vale 1. Luego resto. Este 1 que tengo aquí lo voy a restar y me va a quedar 4 menos 1 es igual a al cuadrado. Eso es 3. Y finalmente saco raíz y lo que hago de un lado lo hago del otro. Raíz con potencia son inversas, se anulan y me queda que a vale la raíz de 3. Este lo voy a poner aquí así. Ya encontré que este lado mide la raíz cuadrada de 3. Todo este show, ¿para qué? Porque te quiero encontrar las razones trigonométricas para este triángulo tan especial. Vamos a encontrarlas. Entonces vamos a encontrar el seno de 60 grados, que es lo mismo que el seno de pi entre 3. Aquí lo tenemos. Igual a, y acuérdate, seno era cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto, aquí te voy a marcar las longitudes de los catetos y la hipotenusa, vale raíz de 3. Entonces me queda raíz de 3 entre la hipotenusa, que vale 2. Ese es el seno de 60 grados, que es lo mismo que el seno de pi tercios. El coseno de 60 grados, pues es el coseno de pi tercios, que era cateto adyacente. Acuérdate, si este es 60, su cateto adyacente es este. Entre la hipotenusa, que es 2, tengo 1 entre 2. Entonces el coseno de 60 vale 1 entre 2, 1 medio. Luego la tangente 60 grados es, quiero que lo veas, la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, raíz de 3 entre 1, y lo vamos a escribir. El coseno, perdón, la tangente, ahí ya me equivoqué, discúlpame. La tangente de 60 grados, que es la tangente de pi tercios, es cateto opuesto entre cateto adyacente, que es raíz de 3 entre 1, que es la raíz de 3. Ya tengo seno, coseno y tangente de 60 grados, que es lo mismo que decir seno, coseno y tangente de pi tercios. Estos son otra vez importantísimos. Entonces vamos a remarcarlos. El seno de pi tercios vale raíz de 3 entre 2. El coseno de pi tercios vale 1 medio. Y la tangente de pi tercios vale la raíz de 3. Ya los tengo. Finalmente, vamos a encontrar los de 30 grados. Entonces vamos a escribir el seno de 30 grados, ¿verdad? Vamos a escribir el coseno de 30 grados. Vamos a escribir la tangente de 30 grados. El seno de 30 grados, fíjate que como ahora mi referencia es cateto opuesto, que ahora este es el opuesto al ángulo de 30 grados, entre la hipotenusa, que es 1 entre 2. Entonces vamos a escribir, eso vale 1 entre 2. Se me olvidó aquí ponerte el ángulo en radianes. 30 grados es lo mismo que pi sextos. Entonces vamos a decir que es el seno de pi sextos. Aquí vamos a poner pues el coseno de pi sextos y aquí la tangente de pi sextos. Entonces para el seno eso vale 1 medio porque es cateto opuesto de este ángulo entre la hipotenusa. El coseno de 30 grados, nos fijamos en 30 grados, es el cateto adyacente entre la hipotenusa, o sea, raíz de 3 entre 2. Y lo escribimos. La raíz de 3 entre 2. Finalmente, la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente para este ángulo. 1 entre la raíz de 3. 1 entre la raíz de 3. Recuerda que nosotros no queremos raíces en el denominador, entonces voy a racionalizar multiplicando por raíz de 3 entre raíz de 3. 1 por raíz de 3 arriba me da raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3 abajo, pues es raíz de 3 al cuadrado.
Potencia con raíz son operaciones inversas. Tachamos. Nos queda simplemente raíz de 3 entre 3. Y ya tenemos las razones trigonométricas. Fíjate, tenemos un montón. Tenemos la de 45 grados, seno, coseno y tangente. Tenemos para 60 grados, seno, coseno y tangente, que es lo mismo que seno, coseno y tangente pi tercios. Y de 30 grados, que es lo mismo que pi sextos, seno, coseno y tangente. Vamos a marcarlas. Te recomiendo que esto lo apuntes en tu cuaderno, porque lo vamos a necesitar. Así está. Y estas también vamos a marcarlas para que no pierdas de vista, que es lo mismo hablar del ángulo en grados o en radianes, solamente son unidades angulares diferentes. En este momento vamos a terminar nuestra sesión. Yo sé que fue una sesión con mucho contenido y hubiera preferido dártela de una manera presencial, pero pues debido a la situación lo tenemos que abordar de esta manera. Te voy a pedir que si tienes alguna duda o tienes problemas para responder la tarea, me lo consultes por favor vía Google Classroom. Sabes que en todo momento estoy dispuesto a ayudarte. Te deseo un excelente día y hasta pronto.